Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es César Silverio González y en este video les explicaré de una manera sintetizada mi ensayo en el cual trata sobre el tema los alimentos y pensión alimenticia en México. Espero les guste. Para empezar, ¿qué son los alimentos? Bueno, los alimentos en derecho es un derecho que todo ser humano tiene y no solo se refiere a la comida como hemos estado acostumbrados a escuchar, sino que es todo aquello que satisface nuestras necesidades, tanto en el desarrollo y calidad de vida de todas las personas o miembros de una familia. Y aquí les muestro tres características de los alimentos. La una es que comprende los satisfactores necesarios para subsistir, es decir, que no solo se refiere a cosas que nosotros bebemos y comemos, sino también se refiere a la educación, vivienda, ropa y tener una buena asistencia médica. La segunda es que obedecen a la capacidad económica de uno de los sujetos y al estado de necesidad del otro. Es decir, que para que surja una pensión es necesario que el individuo que va a dar la pensión esté en condiciones para proporcionarlos y la persona que va a recibir la pensión esté en vulnerables condiciones o no tenga todo lo necesario para que pueda subsistir. El siguiente es que tienen su origen en un vínculo legalmente reconocido por la ley. Es decir, que todo lo que voy a mencionar ahorita está escrito en la ley o están reconocidos por ella. Por ejemplo, como el matrimonio, el divorcio, etcétera. Ahora, ¿qué es la pensión alimenticia? La pensión alimenticia se puede denominar como un derecho recíproco. Recíproco quiere decir que tanto la persona que tiene la obligación de dar dicha pensión también tiene derecho a recibirlo. Y vamos a hablar sobre el deudor alimentario. En este caso, los padres tienen la obligación de darle alimentos a los hijos. En este caso de que los padres queden inexistentes, la obligación va a recaer sobre los demás ascendientes. Y en cuanto a los hijos, también tienen el derecho, la obligación de darle los alimentos a los padres. Sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinado sobre el pago retroactivo. Por ejemplo, si no recibiste de alguno de tus padres o personas obligadas a proporcionarte la pensión cuando eras niño, puedes exigir el pago de la pensión aunque ya seas mayor de edad. A eso se lo conoce como pago retroactivo. Y hablaremos sobre formas de acordar una pensión. Existen tres formas para acordar la pensión. Uno es el acuerdo verbal, y en este acuerdo es la forma más común, fácil y rápida de fijar la pensión de los alimentos. Por ejemplo, puede ser en caso de que los padres decidan separarse, pero hay un problema que no es muy recomendado, porque no te está garantizando nada del pago de la pensión alimentaria en el futuro. O sea, por ejemplo, si el comprometido de dar la pensión deja de pagarla, ya sea por una eventualidad o problema, no existiría ningún documento que certifique el acuerdo en el que se llegó. Ahora, sigue el acuerdo completo y suficiente. Este es un acuerdo que tiene un documento legal y debe ser acreditado y aprobado por un juez, además de que él regula o se regula el monto en proporciones correspondientes y se podría decir que puede ser uno de los más recomendados y eficientes para acordar una pensión. El otro es acuerdo firmado ante notario. También es una forma segura de fijar la pensión de los alimentos en el cual se garantiza evitar los costos y el tiempo de un juicio en el cual se lleva a cabo, por ejemplo, en acuerdo completo y suficiente. En este caso, ambos, tanto el padre y la madre, deben estar de acuerdo y redactar junto a un abogado donde se fijará el monto de la pensión, de los alimentos y el día que debe ser depositada dicha pensión. Características de los derechos y obligaciones de la relación alimentaria. La primera es que tiene su origen en la ley. Quiere decir que la obligación alimentaria proviene de la ley. El otro es de orden público e interés social. Se le dice así porque el propósito de los alimentos es proporcionar todo lo necesario y suficientes para la manutención o subsistencia
que una persona requiere o no tiene la forma de cómo obtener esos recursos. Es recíproco. Ya lo había mencionado hace rato que tanto la persona que tiene la obligación de darlas también tiene derecho a recibirlas. Es condicional. Se dice así porque solo va a existir la pensión si se reúnen todos los elementos exigidos por la ley. Para seguir continuando, es importante mencionar que existe deudor alimentario y acreedor alimentario. El deudor alimentario es el que tiene la obligación de dar los alimentos y el acreedor alimentario es el que tiene derecho a recibirlo. En este caso es intransferible. ¿Por qué se dice así? Porque tanto el deudor como el acreedor no pueden transmitir o ceder a tercera persona la pensión. Es irrenunciable. Porque se dice así porque es un derecho que no se puede renunciar, al menos que lo dicte un juez. Es proporcional. Es proporcional ya que los alimentos se deben ministrarse de acuerdo a las posibilidades del deudor y a la necesidad del que debe recibirlos. Para que se pueda fijar el monto de los alimentos se debe considerar varios factores para que se determine. Y por último, acreedores alimentarios. Aquellos que pueden recibir los alimentos son los cónyuges, es decir, esposo y esposa, hijos, concubinos. Concubinato quiere decir personas que están en unión libre, los padres, adoptante y adoptado. Aquellos que pueden gozar de la presunción de necesitar alimentos son las personas con alguna discapacidad, ya sea crónica o degenerativa. Los menores, en caso de que ya sean mayores de edad, tienen derecho a recibir la pensión hasta que concluyen su nivel de educación superior. El cónyuge que se dedica al hogar, por ejemplo, la esposa que se dedica al hogar y al cuidado de los hijos, tiene derecho a recibir la pensión por parte de su esposo. Los sujetos a esta interdicción, es decir, personas con capacidades especiales o que no están 100% conscientes de lo que hacen. Y para concluir, es importante mencionar que en muchas ocasiones los individuos pensamos que la pensión solo se determina a los hijos, al igual que poder solicitar un divorcio. Aunque son correctas estas proposiciones, no solo se refiere a eso, ya que como le mencioné hace rato, tanto las personas de tercera edad como personas discapacitadas tienen derecho a recibirla, así como aquellas mayores de edad que están en su formación nivel superior hasta los 23 años. Y eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. Hasta luego.